Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de un cuento bastante fuerte y enfermizo de la mano de Stephen King. Estoy hablando del relato corto El Superviviente, historia que forma parte de la recopilación Skeleton Crew y que en Latinoamérica se publicó en el libro La Expedición. Espero disfruten la historia y espero que me apoyen con su like, una suscribida y también los invito a los miembros del canal. Eso me ayudaría bastante. Sin más que decir, comencemos. La historia inicia haciendo la pregunta ¿hasta qué punto un paciente puede resistir un shock traumático? Y se contesta a sí mismo con la pregunta ¿hasta qué punto un paciente quiere sobrevivir? El relato se cuenta en forma de diario, el diario del desafortunado Dr. Richard Payne. 26 de enero. Richard abre su diario contando que una tormenta le arrojó a una isla desierta 2 días antes. Entre sus pocos suministros cuenta con 3 galones de agua, muchas cerillas, unos paquetes de heroína, utensilios de cocina y un kit para costura. También se nos cuenta sobre el pasado de Richard, el cual había crecido en un barrio italiano de Nueva York. Su padre había sido un desgraciado y había muerto a los 46 años. Richard siempre había querido ser cirujano y por ello comenzó a jugar el fútbol en el instituto, esto para conseguir una beca para atletas. En la universidad siguió jugando hasta conseguir una beca de estudios completa, entonces lo dejó para estudiar medicina. Todo lo que anhelaba en la vida era ser cirujano. Desde la universidad se vendaba las manos antes de empezar un partido y se las lavaba después con agua y jabón. Él cuidaba en exceso sus manos. Ya en la facultad de medicina, mientras los otros se mataban tratando de ganar un centavo trabajando como camareros, vendiendo corbatas o limpiando suelos, él se sacó de la manga un sistema de apuestas y con unos cuantos trucos que conocía, se ganaba algún dinerillo en las apuestas de caballos, de billar o de lo que fuera. No se metió en drogas hasta que comenzó a residir en el hospital de Nueva York. Al principio solo vendía recetas en blanco. Al poco tiempo comenzó a vender pastillas, siempre tomando todo tipo de precauciones hasta que se descuidó. Richard termina la entrada de su diario señalando que su lápiz se ha quedado sin punta y que tiene mucha hambre. 27 de enero. Richard describe que el bote salvavidas en el que llegó a la isla se hundió al norte de la misma, pero que para entonces ya había sacado todos los suministros con los que contaba. Lo que más resalta en su inventario son los 2 kilos de heroína pura, algo así como $350,000 en las calles de Nueva York, aunque en la isla esto no valía nada más que un puñado de cacahuates. Aquella heroína era la causante de su situación. 28 de enero. Richard describe que cazó una gaviota en un montículo de rocas y que durante su ataque casi pisa un agujero en las rocas que pudo terminar en una fractura de tobillo. Richard desplumó y cortó a la gaviota, pero no había manera de cocinarla, pues no había vegetación en la isla, ni maderas a la deriva, y por si fuera poco, el bote se había hundido, así que se la comió cruda. 29 de enero. Richard inicia diciendo que ese día no había comida, y comienza a contar su experiencia como cirujano, describiéndose como un cirujano de primera. Sin embargo, le habían expulsado, esto a raíz de sus negocios turbios vendiendo medicamentos y recetas falsas. También realizaba operaciones y tratamientos que muchas veces los pacientes no necesitaban, pero como eran ignorantes del tema, se dejaban operar, aun cuando Richard solo lo hacía para ganar dinero fácil. Sus métodos de estafa eran impecables y era muy cuidadoso, pero todo se terminó cuando los de sanidad fueron a ver a Lowenthal, uno de los tantos que se beneficiaban de los robos y estafas de Richard. A este le asustaron diciéndole que le iban a echar 5 años, y el tipo cantó media docena de nombres, uno de los cuales era el del mismo Richard. Le estuvieron observando durante bastante tiempo y cuando le echaron el guante comprendió que 5 años eran pocos para lo que había hecho. Richard conocía a mucha gente y por ello, para salvarse, arrojó un par de individuos a los leones. Finaliza la entrada del diario comentando lo hambriento que estaba. 30 de enero. Richard había esperado ver alguna gaviota,
pero nada se paró en la isla. Intentó permanecer inmóvil durante casi 4 horas con el mar hasta la cintura, mientras el sol le caía de pleno sobre la espalda con la esperanza de poder atrapar algún pez, pero no pudo atrapar nada e incluso creía que se desmayaría un par de veces, pero también contó hasta 100 al revés hasta que desapareció la sensación. 31 de enero. Ese día Richard logró cazar otra gaviota y se la comió cruda al igual que la anterior. La vitalidad le volvió de inmediato pues ya había comenzado a escuchar voces. Después cuenta más sobre su pasado. Semanas antes de quedar náufrago, cuenta que él quería recuperar su título. Según había investigado, no era imposible, pero sí muy caro. Entonces fue a ver a Ronnie Hanley, un ex compañero de la universidad que se movía por el bajo mundo y que podría conseguirle un trabajo para ganar dinero fácil. Básicamente, debía transportar un cargamento de heroína por barco. 1 de febrero. Ese día Richard vio un avión, pero en su intento de llamar la atención del mismo, al ascender al montículo central de la isla, este pisó el mismo agujero que casi pisaba días antes y se terminó rompiendo el tobillo. Al caer se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Richard, al despertar, se da cuenta de que la fractura parece ser en 2 o 3 puntos, y solo se queda pensando en cómo le haría para conseguir comida. 2 de febrero. Ese día Richard puso una señal en la playa, la hizo con guijarros en el lado sur de la isla donde se hundió el bote. Esto le llevó todo el día, con algunos descansos en la sombra. Para ese momento calcula que ha perdido 8 kilos en su mayor parte por la deshidratación. Su pie palpita y todavía estaba hinchado. Además, se había puesto sospechosamente blanco alrededor de la fractura. Finaliza la entrada con la idea de que quizá tenga que amputar. 3 de febrero. Para este día la hinchazón y la pérdida de color son todavía mayores. La amputación es más clara para él y ya tiene en mente todo lo que utilizará para realizarla. Tenía cerillas para esterilizar el cuchillo y aguja e hilo de la cajita de costura. Como vendaje usaría su camisa. Además, tenía 2 kilos de analgésicos, o más bien heroína. 4 de febrero. Ese día Richard decidió realizar la amputación. Richard también describe cómo fue que recibió la heroína en la ciudad de Saigón, en Vietnam, donde había entrado como turista. Allí se quedó por 3 semanas y había reservado pasaje de regreso a San Francisco en un crucero llamado el Calas. La heroína iba en una bolsa de viaje que ni siquiera le revisaron, pero su plan se vino abajo cuando el barco se hundió. Les había caído encima un buen vendaval, pero el crucero lo resistió. Pero para mala suerte de los tripulantes, el día 23, alrededor de las 8 de la noche, hubo una fuerte explosión bajo cubierta. La gente empezó a gritar y a correr en todas las direcciones. Richard cuenta que tomó un bote salvavidas mientras el crucero estallaba y se hundía poco a poco. Antes del amanecer del 24, las olas empezaron a empujarle por la popa. Finalmente, el bote fue arrastrado hasta la isla cuya ubicación desconoce por completo. Dicho esto, termina el texto para realizar la amputación. 5 de febrero. La operación fue un éxito, y su miedo por caer desmayado por el dolor se disipó gracias al uso de la heroína. Sintió un dolor agudísimo, especialmente en la primera parte de la operación, pero el dolor parecía desconectado, como si fuera de otro. A media operación, el dolor empezó a ser más personal. Oleadas de desfallecimiento le acometían. Contó varias veces, hasta 100, para no desmayarse. La operación duró 2 horas y se quedó dormido cuando al finalizar probó una dosis aún mayor de la droga. Cada tanto se despertaba y volvía a drogarse para mitigar el dolor. Poco después de hacerse de noche, recordó que tenía demasiada hambre. No había comido en 4 días y lo único que tenía a su alcance era su propio cuerpo. Piensa que todo era cuestión de sobrevivir y lo que estaba pensando hacer no tenía que salir de ahí, pues podía destruir el diario. Finalizó esta entrada diciendo que lavó muy bien su pie y que se lo comió. 7 de febrero. Inicia diciendo que el dolor del muñón es intensísimo y que el escozor profundo del proceso de cicatrización es todavía mucho peor. Con temor, comenta que quizá necesite otra operación.
Esa misma tarde, un avión pasó pero demasiado alto, tanto que era imposible que le vieran o a su señal de auxilio, y esto no hizo más que desanimarlo y empujarlo a hacer cosas inimaginables para cualquiera. 8 de febrero. Richard delirante nos narra cómo estuvo al acecho de una gorda gaviota. Tardó horas en acercarse con cuidado con una roca entre las manos. La baba se le escapaba de la boca y cuando finalmente realizó el ataque, con poca esperanza de acertar, logró lastimar a la gaviota, pero no lo suficiente para agarrarla en el montículo de rocas, sino que la gaviota logró escapar hacia el mar. Richard, estando cojo y aún con dolor por su reciente amputación, no logra darle alcance. 9 de febrero. Ese día se amputó el pie izquierdo y de forma enfermiza, cuenta que durante toda la operación se le cayó la baba. 12 de febrero. Richard, aparentemente recuperado, cuenta que el sol brilla otra vez en todo su esplendor y que espera que esté helando en Nueva York. Dice que se arrastró hasta el sur de la isla y encontró varios trozos de madera arrojados por la tormenta, además de varios tablones de su propio bote. Recogió esta madera y la llevó a la arena para que se secara. Todavía tenía una caja completa de cerillas a prueba de humedad y con ellas podría hacer una señal de humo y si no, le serviría para cocinar. 13 de febrero. Ese día encontró un cangrejo que mató y cocinó en una pequeña hoguera. Esa noche dice que casi vuelve a creer en Dios. 14 de febrero. Richard, a raíz de las operaciones, se volvió adicto a la heroína, y esto hace que no tenga idea de lo que ocurre en su entorno, como por ejemplo, cuántos días han pasado. 17 de febrero. Richard se cortó la pierna derecha a la altura de la rodilla. Esto lo hizo perder mucha sangre y el dolor era inenarrable, a pesar de la heroína. Con enfermiza locura nos narra cómo usó uno de los tablones afilados de su bote para partir el hueso de la pierna y cómo al cocinarlo el olor le trajo el olor del cerdo asado. Después hay otra entrada del diario. Aquí las fechas del diario ya no son correctas, pues Richard ya está demasiado desconectado de la realidad. Richard también se cortó la otra pierna a la altura de la rodilla para después comerla. 23 de febrero. Richard encontró un pez muerto y podrido, pero de igual forma se lo comió, pues está decidido a sobrevivir cueste lo que cueste. Las últimas entradas del diario de Richard hablan sobre cómo se amputó el resto del muslo derecho y posteriormente el izquierdo. La locura se ha apoderado de su mente y admite que ahora es un monstruo, un engendro con nada bajo las ingles, un verdadero monstruo, una cabeza atada a un torso que se arrastra por los codos en la arena, un cangrejo dopado. En la última entrada del diario, Richard cuenta que ha soñado con su padre, lo maldice y dice que si pudiera se alejaría arrastrando de él, aun cuando ya no tuviera nada que cortar con las manos, pues el día anterior se había cortado también las orejas. Sus últimas palabras tratan sobre cómo la mano derecha no puede saber lo que hace la izquierda y viceversa, y cómo aquello que estaba por hacer le traía el gusto del cerdo asado. Y así termina el relato. El superviviente es una de las historias más retorcidas de Stephen King y es una de mis favoritas de Skeleton Crew. Hay una adaptación en forma de corto animado del cual saqué las imágenes para este video del Creepshow. Aún así, creo que sería una buena idea para sacar la historia en formato para streaming. Si el video les gustó, los invito a dejar su like, suscríbanse si no están suscritos y también los invito a los miembros del canal. Con su apoyo puedo continuar con los videos y su calidad. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.